Bueno, shalom, shalom para todos. Continuamos hoy con esta serie que hemos venido trayendo desde el inicio de este nuevo ciclo de la Torá, llamado El fin o el propósito de la Torá es Yeshua. Entender a Yeshua en cada parte, como en cumplimiento de cada una de las porciones de la Torá, es muy importante para reforzar nuestra fe, para reforzar nuestro entendimiento. Y hoy no va a ser la excepción. Recuerden que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, fue traído al Sinaí. Moisés está en este momento recibiendo toda la instrucción acerca de la construcción del tabernáculo. Y vimos hasta la semana pasada, hasta la porción anterior, vimos cómo se relacionaba cada uno de los elementos del tabernáculo con Yeshua. Pero hoy tenemos realmente muchas cosas para reflexionar muy, muy importantes. Así que los invito sin más a que entremos en materia y examinemos esta porción de la Torá. La parashá de esta semana es la parashá Tetzaveh, que quiere decir Él ordenó, y la porción es desde Éxodo 27:20 hasta el 30:10. Como les digo, una porción dedicada al tabernáculo, pero con muchas revelaciones importantes. Empecemos con Éxodo 27, el aceite de la menorá. En Éxodo 27:20, que es donde comienza la porción de esta semana, dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Fíjense, aquí encontramos en estos dos versículos encontramos la primera instrucción y la primera enseñanza y la primera revelación muy, muy importante. Los hijos de Israel deben traer el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. La lámpara debe arder continuamente, no se debe apagar. Y nos dice que será estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Fíjense, nosotros recordemos que vimos la ubicación de la menorá, la ubicación aquí en el lugar santo. Ahora, recordemos así rápidamente para poder enlazar con esta ordenanza del aceite, que vimos que la menorá era de puro oro, que nos hace referencia a la divinidad, era labrada a martillo en una sola pieza, lo que nos habla sin duda alguna de Isaías 53, el siervo sufriente que es Yeshua, que nos dice que tiene 7 lámparas que nos representan los 7 espíritus del Mesías, que el Mesías tiene, que es la plenitud de la deidad del Eterno, tal como aparece en Isaías 11, del 1 y 2. Que parece un árbol, vimos en Juan 13:8, cuando Yeshua dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Que es una luz, la luz de la menorá debiera alumbrar hacia adelante, que Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo. Y que por último los sacerdotes, como también está escrito en la porción de hoy, debían mantenerla encendida. Así que fíjense, si la menorá es un símbolo del Mesías sin duda alguna, es el aceite con que va a ser alumbrado, sí que nos habla de esa obra redentora del Mesías. Fíjense esto, el Mesías nos habla el Mesías es ungido, la palabra Mesías quiere decir ungido, es una unción, el aceite viene del olivo. El olivo que representa
El olivo representa, es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Es un símbolo de vida espiritual. Fíjense, cuando Yeshua iba el día 14, después en el 13 en la noche, después de tener la cena con los discípulos, ¿a dónde fue? Cuando fue prendido, ¿dónde se encontraba? En Getsemaní. En Getsemaní, que nos habla del lugar de la prensa del aceite. Estaba en el Monte de los Olivos y estaba frente al Valle del Cedrón. Así que, fíjense, si nosotros unimos todos estos elementos y pensamos en Yeshua como en la menorá, entendemos a Yeshua en esa noche cuando su sufrimiento iba a comenzar, es decir, cuando ese olivo al fruto del olivo iba a ser prensado, ahí y machacado, como fue machacado él físicamente, entendemos esta ordenanza del aceite puro de olivas machacado para que la lámpara arda continuamente. En realidad que hay una diferencia tan grande entre ver los elementos del tabernáculo de una manera simplemente objetiva o verlos como Yeshua. A nosotros nos debiera llenar el corazón de agradecimiento con el Padre del tener la revelación de Yeshua. Fíjense, para todas las personas que no tienen la revelación de Yeshua, por ejemplo, en la casa de Judá, que aún no ha llegado el momento, estos elementos del tabernáculo no pasan de ser una descripción de oro, pero qué hermoso es entender esos misterios que el Padre nos revela a nosotros a través de la revelación de su Hijo Yeshua, del Mesías. Fíjense que cuando nos habla de los 7 espíritus y nos habla de las 7 lámparas, allí nosotros pudiéramos hacer todo un estudio acerca de lo que nosotros podemos encontrar en Yeshua. Yeshua tiene el espíritu de sabiduría del Padre, el espíritu de inteligencia, de consejo, el espíritu de Yahweh, el espíritu de poder, de conocimiento y de temor del Eterno. Cuando nosotros tenemos esa conexión con Yeshua, esa conexión profunda al corazón, nosotros podemos tener de Él esa luz que alumbra en nuestra vida, pero obteniendo además la revelación del Padre a través de todo de lo que significa cada una de estas luces de la menorá. Fíjense que nos dice entonces que debe traerse el aceite prensado de olivas para que las lámparas se mantengan siempre encendidas. Recuerden que no se podía dejar apagar la menorá. La menorá había sido encendida desde el cielo y no se podía apagar. Esa responsabilidad la tenía Israel. Ahora, fíjense que cuando nosotros entendemos quién es el olivo de Israel, nosotros vamos entendiendo esa responsabilidad de mantener esa menorá, esa luz encendida al mundo. Y yo diría una cosa, yo diría que la casa de Israel hoy tiene todavía más responsabilidad que la misma casa de Judá de mantener la luz encendida. Si nosotros miramos acá en este dibujo, en esta imagen que tenemos, nosotros vemos el olivo de Israel, Efraín y Judá, las dos casas sostenidas por un tronco que es quien, Abraham, Isaac y Jacob. Somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿quién es la raíz? ¿Qué nos dice a nosotros la palabra? Que la raíz es Yeshua y nosotros lo conocemos. Así que fíjense, ese aceite que hace que esa lámpara esté encendida día y noche, el sostener esa luz al mundo nos corresponde a nosotros los que somos del pueblo de Israel. Y la luz es Yeshua. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros somos los que estamos obligados a hacer que esa luz resplandezca.
El pesar es lo que está ocurriendo hoy. Cuando por seguir a la casa de Judá que no lo conoce, él se ha ido, digamos que apagando esa luz, pero yo espero que después de este estudio, muchos corazones vuelva otra vez a surgir esa responsabilidad de mantener nuestras lámparas encendidas. Fíjense lo que nos dice Jeremías 11:16. Dice que Israel es olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Así nos llamó a nosotros el Eterno. Ahora, si nosotros nos vamos a Romanos 11, mire lo que entendemos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a la casa de Judá a la que pertenecía Pablo, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, lo es la masa restante. Si la raíz es santa, lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, si tú, olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas toda la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si el Eterno no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Este es un texto muy importante para recordar en este día. Primero, porque le está diciendo a los gentiles que ya no existen los gentiles como tal. O sea, el gentil como pagano ya no existe. Con Yeshua nosotros somos injertados en el olivo de Israel. ¿En dónde somos injertados en el olivo? En el lugar que queda, digamos, vacío de las ramas naturales que no creyeron, que por su incredulidad le han dado la espalda al Eterno. Sabemos que en un tiempo fue toda la casa de Israel, pero hoy nosotros vemos a la casa de Judá casi en su totalidad dándole la espalda al Eterno. Así que espacio para injertarse en el olivo sí hay. Lo que se necesita es que entendamos el plan. Ahora, cuando nosotros somos injertados, que venimos a aprender la Torah, nosotros tenemos que aprender esa Torah, pero trayendo con nosotros al que permitió que nos injertaran en el olivo, es decir, a Yeshua. Volver a ser injertados en el olivo y desechar a Yeshua no tiene ninguna razón, porque no hay ninguna validez para que podamos ser parte del olivo sin Yeshua. Así que fíjense la importancia de entender todo esto que el mismo Pablo lo llama, el mismo Pablo llama a todo esto un misterio con este olivo de Israel. ¿Por qué las olivas tenían que ser machacadas? Bueno, ya sabemos porque eran para el aceite, pero el machacar habla de sufrimiento. Primero, como decíamos ahora, desde la misma noche en Getsemaní, el sufrimiento del Mesías, pero también el sufrimiento del pueblo de Israel y de todos los que creemos en el Mesías. Fíjense, aunque no ha llegado y ya viene en camino, porque ya lo vemos en el horizonte anunciado, la gran persecución contra todos los que creemos en Yeshua. Es un hecho que toda la vida, por creer en Yeshua, hemos perdido amigos, familia, hemos perdido muchas cosas, porque no es fácil. Él lo dijo, él lo anunció de esa manera. El que pone la mano en el arado, él tiene que calcular y seguir adelante y no mirar atrás, porque es lo que viene, no es fácil. Y en este tiempo final, todavía va a ser mucho más grave la persecución que viene. Pero sabe, esa persecución debe producir en nosotros el mejor aceite para hacer que la luz del mundo alumbre. El olivo es un árbol que nunca muere, no muere, es un árbol que no deja de dar fruto.
Algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, y si son cortadas salen nuevos brotes. Por eso es que uno encuentra, por ejemplo, en Israel uno encuentra árboles muy antiguos. Fíjense que el mismo Yeshua dijo en Mateo 5:11, bendecidos sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Saben, yo esto lo he vivido desde hace más de 40 años. Desde hace más de 40 años. Ustedes saben que para mí esa visión de Yeshua es absolutamente clara y fuerte. La revelación ha sido muy fuerte. Y cada vez uno se va enfrentando a más y a más y a más desacuerdos en medio porque hoy la mayoría pretenden oponerlo como algo secundario a Yeshua o simplemente sacarlo del panorama, porque se supone que nosotros debiéramos estar aprendiendo de Judá y no de Yeshua. Así están las cosas hoy. Pero fíjense, dice Yeshua, cuando ustedes los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es un hecho. Ustedes recuerdan la batalla de Jacob con el ángel de Yahweh, con Yeshua. Él luchó por esa bendición. ¿Y por qué nos mostraba el Eterno esa lucha? Porque esa es la vida nuestra en medio de ser parte del pueblo. Es una verdadera batalla espiritual diaria. Ahora, el aceite no se mezcla con los demás elementos. Esto nos está dando a nosotros una enseñanza donde podemos aprender que nosotros tenemos que ser un pueblo apartado, una nación santa. Santa quiere decir apartada del resto del mundo. Después de la restauración de la tierra en tiempos de Noé, ¿qué fue lo que traía la paloma en el pico? Una rama de olivo. Una rama de olivo. Israel iba a ser ahora el pueblo escogido. Ya desde ahí viene todo el misterio que encierra, que lo vamos a ver en un estudio que voy a colocar, espero poderlo hacer mañana mismo. Fíjense esto, la lámpara en general, toda la menorá, simboliza la palabra del Eterno. Por eso es un símbolo de Yeshua, porque Yeshua es la palabra de Yahweh hecha hombre. Ahora, el pueblo nosotros estamos llamados a llevar esa lámpara a todas las naciones. Y la lámpara, ¿qué es de acuerdo a la palabra? Lo que alumbra nuestro camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí tenemos que empezar a hacer algo muy importante. Yo les decía que en este día tenemos muchas cosas para reflexionar. El Eterno nos está hablando de lámpara a nuestros pies, pero la palabra del Padre. No las palabras de los hombres, no el Talmud, no todo el resto de libros escritos por hombres. Si lo quieren buscar como una información, está bien, no, es asunto, eso ya es una decisión personal, pero lo que a nosotros nos debe mover nuestro camino es única y exclusivamente la palabra de Yahweh, porque esa es la lámpara a nuestros pies. Yo les recomiendo una cosa, en mi experiencia por lo menos, más de 40 años sirviéndole al Padre, discutiendo en cada estación a la que hemos llegado con un grado de revelación diferente, porque ya vemos que la revelación ha sido progresiva. Pero yo les digo, cuando uno enseña solamente en la palabra del Eterno, uno puede defender todo lo que enseña. Cuando usted enseña en las palabras de los hombres, se le vuelve un enredo su enseñanza, porque no hay forma de encontrar la sabiduría y la concordancia perfecta que tiene la palabra del Eterno. Por eso es muy importante que hoy nosotros como pueblo reflexionemos en esto.
Nosotros fuimos llamados a mantener esa lámpara encendida, pero la lámpara de la palabra del Eterno, no las palabras de los hombres. El Talmud es palabra de hombres. Punto. Eso no es del Padre, no es palabra revelada por el Padre. Así que es muy importante volver. El mismo Deuteronomio 4:2 nos dice que no podemos ni añadir ni quitar a lo que el Padre nos ha enseñado. Fíjense que cuando nosotros seguimos estudiando todas las escrituras, nosotros encontramos en la parábola de las vírgenes, de las insensatas y de las prudentes, encontramos que las que salen a recibir al novio son las que tienen la lámpara encendida, las que han sabido mantener esa luz de Yeshua, las que han sabido caminar a la luz de la lámpara que viene a nuestros pies siguiendo los pasos de Yeshua. Ese es el grupo de la novia que es capaz de reconocer el día, el momento y estar preparado espiritualmente para salir a recibir al novio. Todo esto lo tenemos que reflexionar. Nosotros tenemos que salir de esa atracción que la mayoría siente por los mandamientos de los hombres y por las tradiciones de los hombres, porque cada mandamiento y cada tradición lo alejan a usted de esa menorá que alumbra. En Éxodo 28, entonces, empezamos nosotros a ver también las vestiduras sacerdotales. Vemos la menorá, ahora vamos a ver las vestiduras sacerdotales. ¿En qué forma se relacionan con Yeshua? Éxodo 28:1. Hará llegar delante de ti Aarón tu hermano, a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijo de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Aquí vamos a hablar entonces de Aarón como el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote elegido en el pueblo, pero el que es un anticipo profético de Yeshua. Y yo sí quiero que en cada una de esta interpretación de las instrucciones, de la vestimenta, de las instrucciones para hacer estas vestiduras, nosotros encontremos y pensemos y tengamos un foco únicamente en nuestra mente, y es que Yeshua es nuestro sumo sacerdote para siempre. Fíjense que es muy interesante que nos dice que para hacer las vestiduras se necesitaba que las personas que las iban a hacer fueran sabios de corazón, llenos del espíritu de sabiduría. No era que supieran de costura, no era que supieran de hacer, de poner pedrería sobre una tela, no. Tenían que ser personas llenas de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Esto ya nos está hablando de algo que trasciende lo terrenal, que nos une directamente con el Eterno. Fíjense que las tres palabras que describen las vestiduras sacerdotales nos hablan directamente de Yeshua. Debían tener gloria o esplendor o reverencia, debían tener hermosura, belleza, honor, y debían ser santas, separadas y consagradas. Lo que caracteriza realmente a Yeshua, absolutamente y sin duda. En Éxodo en 28:4 nos dice que las vestiduras son el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Dice, hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para los hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces fíjense, cada vestidura tenía 8 partes. Tenían el pectoral, el éfod, el manto, la túnica, la mitra, el cinturón, la corona, las vestiduras para poner debajo de la túnica. Y cada una tiene un significado profético. Pero todos los significados proféticos de las vestiduras tienen que ver con Yeshua.
Cuando yo les digo que nosotros pensemos en Yeshua como nuestro sumo sacerdote, vamos a la palabra para sustentar esa idea o esa enseñanza que les estoy dando hoy. Dice en Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Mesías, el cual él es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda la casa del Eterno. Fíjense que aquí nos va a hacer, el libro de Hebreos nos va a hacer una comparación entre lo que ocurrió en el tiempo de Moisés y lo que ocurre hoy. Porque toda casa es hecha por algo, porque de tanto mayor gloria, que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Aquí nosotros tenemos que entender algo. Nosotros hoy estamos estudiando la Torá, pero estamos estudiando la Torá y estamos viendo el tabernáculo, porque el Eterno nos dijo que Él nos había escrito el fin desde el principio. Pero nosotros tenemos que mirar el tabernáculo y el templo, que además no existe desde que vino Yeshua. Y la razón por la que no está desde que vino Yeshua es precisamente porque Yeshua fue el cumplimiento de ese tabernáculo, el cumplimiento de todo, como vamos a ver hoy, que es del sumo sacerdote. Es muy importante que nosotros entendamos que si en el tiempo de Moisés había la gloria del Padre, con mayor razón hoy, porque es que el que está oficiando delante del Eterno es el mismo Yeshua intercediendo por nosotros. Dice, toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es el Eterno. Y Moisés fue fiel a toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Yeshua como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y al gloriarnos en la esperanza. Fíjense, ¿cómo no va a ser mayor Yeshua que Moisés? Es que es comparar un hombre común y corriente con la presencia misma de Elohim entre nosotros. Entonces nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, si ustedes oyen hoy la voz de Yeshua, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Usted sabe que hoy todos los que han dicho que Yeshua es un hombre, que Yeshua no existe, que Yeshua es solo un rabino, es exactamente el mismo pecado de ese tiempo. Entonces, ¿qué les dice el Padre? Siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, no entrarán en mi reposo. La condición para ser parte del remanente es el testimonio de Yeshua y guardar la Torá. Hoy se cree que con guardar la Torá ya no, sin el testimonio de Yeshua es imposible. En Hebreos 4:12 nos sigue diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, oigan este versículo. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, un sumo sacerdote como que parecía un hombre, pero que era sin pecado. ¿Por qué? Pues porque es la palabra misma del Eterno. Por eso este texto comienza diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Yeshua es una palabra verdadera porque es la palabra misma del Eterno.
Y Él es hoy nuestro gran sumo sacerdote en los cielos, que nosotros entonces nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo es que hoy, por ejemplo, se habla de que cuando vuelvan a abrir el templo, a levantar el templo, y entonces quiénes son los que ya tienen los sacerdotes y ya están entrenando al sumo sacerdote? El sumo sacerdote es Yeshua, pero por un tiempo, vamos a ver, Hebreos 5:1. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que al Eterno se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto era lo que hacía Aarón y toda su familia. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Si el sumo sacerdote es un hombre común y corriente, pues va a tener la misma debilidad de todos los del pueblo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Sabemos esto, que Aarón tenía que hacer primero los sacrificios por su propio pecado. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por el Eterno, como lo fue Aarón. Pero dice, así tampoco Yeshua se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién le dio ese poder de ser hecho el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec para siempre? El Eterno. Dice en el verso 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. ¿Qué está citando ahí? El Salmo 110. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entendamos esto, porque es que definitivamente este es un tema muy importante cuando estamos nosotros en esta parachá, donde estamos estudiando la vestidura. Está bien, pero es que tenemos que saber quién lleva esas vestiduras hoy. Cuando David dice, Yahweh dijo a mi Señor, ¿quién es el Señor de David? Cuando le dice que va a estar sentado a la diestra del trono, David está llamando a Yeshua, lo está llamando mi Señor. Entonces dice, Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de los enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y eso está probado. Desde el día que vino Yeshua, que murió, resucitó, subió otra vez a los cielos. Nosotros, el pueblo, nos hemos ofrecido voluntariamente a seguirlo, a entregarle nuestra vida, a entregarle el corazón, a permitir que Él entre en nuestro corazón y nos cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Dice, juró Yahweh, no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Es decir, ese sumo sacerdocio de hoy es ordenado por el Padre. Olvídense de sumos sacerdotes cuando levanten otro templo. No lo va a ver. El templo lo tiene que venir a levantar el Mesías. Y ya no va a haber un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es Yeshua en el orden de Melquisedec. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Él es el que juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas, del arroyo beberá, por lo cual levantará la cabeza. Es que el que viene a hacer juicio a la tierra es ese mismo Yeshua, que es hoy el sacerdote en el orden de Melquisedec. Y si volvemos a Hebreos 5 nos dice, y Yeshua en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, padeció. ¿Y padeció por quién? Padeció por nosotros. Él llevó el pecado, habiendo sido perfeccionado. Vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Elohim sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Mire, pretender hoy que, a ver, como dicen que si tiene sangre levita y que entonces a ver si de pronto califica, es negar a Yeshua, pero de plano, es negar a Yeshua.
Yeshua, Aarón tenía que hacer todo lo que vamos a aprender de aquí en adelante para poderse presentar en el día de Yom Kippur, para llevar el pecado del pueblo. Pero Yeshua lo hizo una vez y para siempre, entregando su propia vida. En Hebreos 7:11 nos dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría de que se levantara un sacerdote en el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Lo que nos está diciendo Hebreo es que ya el sacerdocio del que estamos hablando, de Aarón, ya terminó. Ese sumo sacerdocio terminó. Ahora el sumo sacerdote es Yeshua. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Y de aquel de quien se dice esto, es de otra tribu que nunca sirvió al altar. Lógico, porque Yeshua es de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra vez nos lo repite, para siempre. Queda pues abrogado el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia. Ustedes se acuerdan quién era el sumo sacerdote en el tiempo de Yeshua, Caifás, que ni siquiera era de la casa de Aarón. Y nosotros queremos eso ahora, que vuelvan y nos nombren cualquier vecino cualquier vecino allí de Israel lleno de pecado, con lo que nosotros estamos viendo hoy. Es que fíjese, aquí nos dice la palabra muy claro, el mandamiento del sacerdocio arónico queda abrogado a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. A través de Yeshua nosotros llegamos al trono sin ningún impedimento, porque Yeshua es el que se presenta delante del Eterno y Él cubre el pecado nuestro. Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Recordemos, nosotros somos del nuevo pacto. Estamos aprendiendo la Torá, sí. Yeshua dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, pero él dijo también, yo vine a cumplir la Torá. Yeshua es el cumplimiento del sacerdocio arónico. Ya no va a haber sacerdocio arónico en el templo que se levante. De acuerdo al profeta Ezequiel, por ejemplo, cuando nos habla del templo futuro, nos habla que solamente la línea de Sadoc servirá en el templo, pero no nos habla de sumo sacerdote. Dice, los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Ellos morían y tenía que venir otro hasta que llegó un Caifás que había sido inclusive nombrado por Roma. Dice, pero Yeshua, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ustedes hoy, yo los invito a que ustedes tomen una decisión. Ustedes quieren a Yeshua como su sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, sentado a la derecha del trono, intercediendo por nosotros día y noche, o van a esperar a ver que se levante
el Mesías en Israel, levanten el templo y allí nombren un sumo sacerdote al que yo sé que mucha gente se irá a inclinar. Por eso la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque nosotros ya no somos del antiguo pacto, nosotros somos el nuevo éxodo, el segundo éxodo. Nosotros somos del nuevo pacto. Yeshua lo selló con su cuerpo y con su sangre. Eso no lo podemos olvidar. Volvamos a la parashá y sigamos adelante. Las vestiduras que harán son estas. Ya vimos todas las vestiduras que se tienen. Ustedes, dice hagan las vestiduras para que sean mis sacerdotes. Volvemos, ya estudiamos en la parashá pasada los colores y los materiales. El oro nos habla de realeza, el azul nos habla del cielo, el púrpura, el oro como rey, el púrpura de la vestimenta de realeza, el escarlata, el símbolo del sacrificio, el lino retorcido, la naturaleza sin pecado. Así que cuando nosotros empezamos a mirar estas vestimentas, nosotros tenemos que recordar, como vimos en la porción pasada, que todo apunta al Mesías. El sumo sacerdote tenía que ir descalzo. Recordemos en Éxodo 3:5, cuando Yeshua se encuentra con Moisés, o Moisés se encuentra con Yeshua más bien, que le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Tierra santa es. Así que fíjense, siguen todas las instrucciones, ustedes lo pueden leer del verso 6 al 14, tendrán las sombreras que se junten y bueno, yo espero que ustedes lo lean para yo poder utilizar este tiempo en la explicación. El del 28:6 hasta el 14 viene toda la instrucción de cómo hacerlo. Y sigue a partir del verso 24 cómo fijar los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los extremos del pectoral. Ustedes pueden leer toda esta instrucción que es interesante para uno saber cómo se ajustaba toda esta vestidura. En el 29 nos dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Yahweh continuamente. Aquí vamos a volver a unir este punto que estábamos viendo tan importante. Fíjense esto. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario. Esto lo hacía Aarón, que era un hombre también con pecado, que tenía que hacer primero los sacrificios por su propio pecado. ¿Quién es el que se presenta hoy? Es Yeshua. Yeshua es el que se presenta con todo el pueblo de Israel sobre su corazón. Fíjese que en el éfod colocado sobre los 2 hombros, tenía todos los materiales que ya les digo yo que ustedes pueden leer allí. Y la parte más importante, estaba realmente en los hombros, porque en los hombros estaba descansando. Allí era donde se grababan los nombres de las 12 tribus de Israel. 6 de un lado y 6 del otro. Así podía entrar con todo el pueblo de Israel, digamos, sobre sus hombros, sobre sí mismo. Así lo hacía Aarón. Ahora, pero hoy que lo hace Yeshua, ahí es cuando nosotros podemos entender lo que nos está anunciado en Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Yahweh le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yeshua va a reinar sobre la casa de Jacob. Yeshua se presenta con las 12 tribus acá. No te diría, alguno me va a decir, sí, pero es que están también Efraín y Manasés. Sí, son las 14 tribus. Pero recordemos que para todo el plan de gobierno, siempre Efraín y Manasés van a estar bajo el liderazgo de José, tal como lo dice Ezequiel 37.
Siempre va a ser el plan sobre, digamos que el modelo de las 12 tribus. Yeshua va a reinar sobre la casa de Jacob. Yo le digo a las personas que no han entendido, que todavía creen que son gentiles, si Él va a reinar sobre la casa de Jacob, ¿cómo es que no va a reinar sobre la iglesia que cree en Él? Esto es importante entender, que nosotros somos parte de esa casa de Jacob. Fíjense, lo vimos en Hebreos 7, dice que Él perpetuamente, Él va a salvar a los que se acercan al Eterno, viviendo para interceder. ¿Quién es el pueblo cristiano? El que ha creído literalmente, el pueblo católico y cristiano ha creído en Yeshua. Recuerden, nosotros venimos como por un camino, teniendo cada vez una revelación mayor. Pero nosotros que somos de Yeshua, es importante que entendamos que somos injertados en el olivo de Israel, que somos la casa de Israel, y que Yeshua vino nos presenta, así como el sumo sacerdote presentaba en el éfod los nombres de las 12 tribus, lo sigue presentando Yeshua como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El Eterno, que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Yeshua, el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Y nos dice algo que es muy importante de guardar en el corazón. ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. El sumo sacerdote, cuando existía, por ejemplo, cuando era Aarón o cuando era cualquiera de los otros que fueron los descendientes, podrían sentir esto por todo el pueblo. Pero nosotros tenemos hoy a Yeshua, que es el poder absoluto, porque Él es el Eterno. Él es la imagen visible del Eterno. Y de Él nada nos separará. En Él no hay, acuérdense, no hay judío y gentil, no hay hombre y mujer. Él nos ama a todos. Nada nos separará del amor de Yeshua. Ese sacerdocio es perfecto. Él dio la vida, Él resucitó, Él está sentado a la derecha. Ya no es solamente en el día de Yom Kippur, es cada día, en cada momento que nosotros tenemos ese sumo sacerdote. Volvamos a Éxodo 28 y vamos a estudiar el pectoral. El pectoral del juicio de obra primorosa lo hará conforme a la obra del éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya ustedes también pueden seguir leyendo, pero aquí vamos a hablar de ¿qué? De las piedras preciosas, de las piedras que tenían que ir para representar a las 12 tribus, pero tenían que ir puestas sobre el pectoral. Las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres como grabadura de sellos. Serán las 12 tribus. Y hará en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y hará en el pectoral 2 anillos de oro. Los pondrás a los extremos. Bueno, ustedes ya pueden leer todo este resto. Y nos dice el último, el verso 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Yahweh continuamente. Entonces fíjense, el pectoral tenía que ir unido al éfod. Aquí van los nombres, aquí van las piedras preciosas que representaban a cada uno de las tribus de Israel. El pectoral era doble y en su interior se cargaban el Urim y el Tumim. ¿Qué es el Urim y el Tumim? Las 12 piedras representaban las 12 tribus. Las tribus son llevadas a la presencia del Eterno. Pero fíjense esto muy importante. Hay 12 puertas, hay 12 tribus, por solo 12 puertas para entrar en la Nueva Jerusalén. No hay puerta para los gentiles. Pastores, amigos cristianos, ustedes deben entender esto. No hay puerta para los gentiles. Nosotros tenemos que entender y aceptar ese llamado hoy
a ese tiempo de restauración que nos está diciendo que nosotros, claramente que nosotros somos la casa de Israel. Estamos en el corazón, estamos en el pectoral, estamos en el éfod. Nosotros estamos en el plan del Eterno. Como gentiles nos sentíamos como que no sabíamos dónde ubicarnos. Y fíjense que hablando de la Nueva Jerusalén nos hace una advertencia. Los gentiles se quedarán afuera. Dice, porque dice, los perros se quedarán afuera. Era un nombre muy feo que se utilizaba en el tiempo de Yeshua para hablar de los gentiles. Pero así dice la Escritura. Así que tenemos que tomar hoy decisiones. Somos la casa de Israel. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Ahora, ¿por qué las piedras? ¿Cuál era el propósito de las piedras en el pectoral? Dice que llevaría los nombres de los hijos de Israel del pectoral del juicio. Entonces, fíjese, cuando nosotros entendemos esto, nosotros entendemos por lo menos que es a favor de las 12, que se presenta para pedir, digamos, perdón a todo ese pueblo, porque él se presenta para juicio. Pero cuando se presentaba Aarón, él hacía su propio sacrificio y se presentaba por el pueblo. Pero Yeshua hizo el sacrificio por nosotros directamente. Ahora, esas 12 piedras, lo que significan las piedras realmente en el corazón del Eterno, yo diría que sigue siendo un misterio. Yo he tratado de entender el porqué de cada una de las piedras, pero hay muchísimos estudios y cada uno diferente. O sea, nos podemos imaginar, unos más interesantes que otros, pero nos podemos imaginar, pero no alcanzamos a entender el significado, por lo menos no nos ha sido revelado el significado de cada una de esas piedras. Lo que sí sabemos, y es muy interesante, es que recuerden que en la primera creación, si ustedes ya vieron los estudios que hay en mi muro, que se llama el misterio de la serpiente, ustedes van a ver que hay dos creaciones. Una perfecta, cuando el Eterno hizo y creó el cielo y la tierra, y lo hizo perfecto, pero en el segundo punto, donde aparece ya desordenada y vacía, sabemos que se relaciona directamente con la rebelión de Ezequiel 28:13, la rebelión de ese querubín que fue adornado con las piedras preciosas. Fíjense, miren esto que es muy interesante. En esa primera creación, el Eterno le entregó el gobierno de la tierra a ese que llama querubín hermoso. Léanse todo Ezequiel 28. Muchas personas dicen, no, Ezequiel 28 es el rey de Tiro. No, eso es mentira, porque ningún ser humano pudo haber estado en el Edén. En el Edén no estuvieron sino Adán, Eva y estaba la serpiente. Ningún otro ser humano ha ido al Edén. Ningún otro ser humano es llamado querubín. Eso no tiene ninguna justificación. Entonces aquí está hablando de ese querubín al que le entregó el gobierno de la tierra. Entonces le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Léanse todo ese texto, estudiense esto. El Padre le había dado esas piedras preciosas que ahora se las da a Israel, que nos las da a nosotros. Como parte de su pueblo se las había dado al que nosotros hoy conocemos como el que se rebeló, el Hasatán, el adversario que se rebeló, el querubín que recibió todo, que fue lleno de sabiduría, que fue lleno de belleza y de esplendor, pero que a causa de eso se rebeló contra el Eterno y quiso tomar el trono del Padre. Entonces, el valor de las piedras es muy interesante, porque primero él las dio a Hasatán, pero ahora nos las da a nosotros como pueblo. Y en Apocalipsis 20 que encontramos que esas piedras son los cimientos de la Nueva Jerusalén.
Esas piedras preciosas tienen que estar relacionadas con lo que hay alrededor del trono celestial. No lo sabemos, no podemos, medio tenemos una idea, pero realmente, fíjense, cuando se lee todos los cimientos del muro, hasta las puertas son de perla, las calles son de oro. O sea, nosotros ni nos imaginamos dónde vamos a estar, pero lo más hermoso es que esas mismas piedras con que el Eterno había adornado a Satanás cuando le entregó el gobierno de la tierra, esas nos las da a nosotros ya en esta creación, nos las da al pueblo de Israel. Y el día de mañana vamos a vivir en medio de todas esas piedras preciosas. Lo que ojo no vio y oído no oyó es lo que tiene preparado el Eterno para los que le aman. En la inscripción, entonces, fíjense, este dato es muy interesante, que en la inscripción de las piedras del pectoral aparecen las 20 de las 22 letras del alfabeto hebreo, pero no aparece ni la letra, ni la Het ni la Tet, que son las que forman la palabra pecado. No puede haber pecado. Y nosotros tenemos hoy un sumo sacerdote que nunca pecó, porque él es la imagen visible de Elohim. Dice entonces que pondrán en el pectoral el Urim y el Tumim. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Luces. Esto era lo que se, digamos que se consultaba al Eterno a través del Urim y del Tumim. El Targum nos dice que no se sabe qué eran realmente, pero nosotros sabemos qué es hoy. ¿Cómo lo representaban? No sabemos, no lo sabe nadie. Si hoy entrara un sumo sacerdote a un templo que levantaran, ¿cómo se van a inventar esto, el Urim y el Tumim? ¿Cómo lo van a representar si nadie sabe cómo es? Ahora, ¿de qué nos está hablando? De la presencia del Espíritu Santo. Porque ellos se comunicaban, recuerden, Aarón era un simple hombre, se podía comunicar con el Eterno a través del Urim y el Tumim. Nosotros estamos a través de Yeshua, y Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya porque yo les envío el Espíritu de santidad. Él es el que nos comunica a nosotros, el que nos permite consultar al Eterno y el que nos permite a nosotros llegar hasta el trono de gracia. En la presencia del Espíritu Santo hoy. Por eso les digo, nosotros somos el cumplimiento de todo esto que está siendo anunciado. En Éxodo 28 nos habla también de la túnica azul. El azul, la túnica que llevaba el sumo sacerdote, el azul es que el color del cielo. Y la túnica iba por encima de la vestidura blanca y en el borde inferior debía haber colgando granadas y campanillas. Tenían que sonar esas campanillas. ¿Por qué granadas? Granadas, el pomegranate que se llama aquí en Estados Unidos, o en inglés, mejor dicho, en general. La granada es un fruto que tiene en su interior muchísimas semillas, y eso ha sido comparado siempre como con la Torá. Y tiene en la cúpula una corona que representa que la corona del Mesías. Las granadas tenían los colores azul, púrpura y carmesí, y el azul mezclado con el rojo forma el púrpura. Y si la granada es símbolo del Mesías, y el azul representa el cielo, el rojo la redención, el púrpura representa la naturaleza del Mesías mezclado en la naturaleza divina y el hecho de haber venido en la forma de un hombre. Todo ese misterio que para nosotros ha sido revelado. ¿Por qué la necesidad de las campanillas? Porque el paso del Mesías produce ruido, definitivamente. Mire, ustedes lo pueden ver y yo lo veo a diario a través de las redes. Yo que hablo y hablo de Yeshua, eso produce ruido. ¿Ruido qué? Unos en contra, otros a favor, pero nadie se queda tranquilo y callado. Esto es importante. Por eso viene la persecución. El que se va a levantar, el Mesías falso que se va a levantar, ¿cómo se llama? El anti-Mesías, el anti-Yeshua.
Por eso es que es importante. Esas campanillas nos recuerdan a nosotros que por donde pase el nombre de Yeshua, ahí se produce un movimiento a favor o en contra. Nosotros decidimos. En Éxodo 28 nos habla de la lámina de oro fino que estaría colocada sobre la frente del sumo sacerdote y que dice santidad a Yahweh. Santidad a Yahweh. Dice, estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante del Eterno. Esa lámina de oro tenía que ir de un oído al otro, porque ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza? Es como cerrar el oído a lo que no sea palabra del Eterno. Y aquí volvemos con lo que veíamos en la menorá. ¿Por qué buscar Talmud, puras enseñanzas de hombres? ¿Por qué ponerlo a la par de la Torá del Eterno? Nosotros, esa lámina de oro simboliza que nosotros estaríamos sin escuchar nada que no sea la palabra del Eterno, en orden a conocer nuestra manera de vivir, lógicamente. Fíjense, es muy importante que entender que esa lámina no pretende ser una corona, sino un recordatorio de que nuestra mente completa le pertenece al Todopoderoso. Esa lámina cubría la cabeza, descansaba sobre el turbante que cubría la cabeza del sumo sacerdote. Fíjense lo que nos dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros cuando tenemos esa lámina aquí, que nosotros recordamos, nosotros no porque no somos sacerdotes, pero cuando recordamos el significado, nosotros debemos saber que en nuestra mente no debe haber cabida sino para todo lo que sea honesto, justo, puro, lo que venga de parte del Eterno. En Deuteronomio 6:4 nos dice que cuando nos habla del Shema, que él dice que reconocemos que es uno, nos dice que lo amaremos al Eterno con todo el corazón, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que significa santidad a Yahweh. Es escuchar. Ustedes recuerdan, Yeshua siempre le decía a los fariseos, ustedes son unos hipócritas porque ustedes dejan el mandamiento del Eterno por irse a buscar los mandamientos de hombres. Lo mismo que se hace hoy, exactamente. Vienen también las túnicas sacerdotales. Esas túnicas bordadas de lino, de lino, y que serían también un estatuto perpetuo para él y para la descendencia, para Aarón y para la descendencia después de él. Viene toda la vestimenta, ya sabemos que nos recuerda a Yeshua, pero a esta parte de la consagración que nosotros vemos en Éxodo 29, nos habla a nosotros de una manera muy interesante, pongan atención. La consagración fue ordenada así, la consagración de los sacerdotes. Esto es lo que harás para consagrarlos, ya que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a los hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aquí hay una inmersión de ellos en agua. Fíjense esto que ustedes se han puesto a pensar, todo este mundo de instrucciones, toda esta cantidad de instrucciones. ¿Dónde nosotros encontramos el cumplimiento de esa ordenanza? En Levítico 8:1, cuando nos dice, toma Aarón
a los hijos las vestiduras, el aceite, el becerro, los 2 carneros, el canastillo, todo lo que se ordenó. Y haga el cumplimiento de esa ordenanza. ¿De qué nos está hablando si nosotros pensamos en Yeshua? Nos está hablando de la inmersión de Yeshua. Yo tuve la experiencia de perder una gran amiga, una persona que siempre consideré alguien muy especial para el Padre, y una buena amiga, una persona muy buena. Y curiosamente, el punto de partida para que ella negara a Yeshua fue que nunca pudo entender, nunca pudo como aceptar en su corazón el que Yeshua había hecho inmersión. Bueno, si hizo inmersión, entonces no era divino, se decía. Pero fíjense, cuando nosotros entendemos que Jesús es el cumplimiento de todo, nosotros entendemos ahora que estamos entendiendo que Él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Él tenía que seguir los mismos pasos porque Él es el cumplimiento de la Torá. La inmersión en la presencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista era de la casa de Leví, era sin duda. Era válido y fue una inmersión apoyada por el Eterno. Fíjense en Mateo 3:13, Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, para hacer inmersión. Mas Juan se le oponía diciendo, pero si yo necesito ser bautizado por ti, ¿cómo es que vienes a mí? Pero ¿qué le contesta Yeshua? Deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia, es decir, que obedezcamos la Torá. Y entonces le dejó. Él no iba por pecados, él iba con el cumplimiento de la inmersión de él ya empezando el sumo sacerdocio en el orden de Melquisedec. ¿Y quién es el que hace la inmersión? Juan el Bautista. ¿Y por qué tenía que ser él y no Caifás? Porque Caifás no era de la casa de Aarón, en cambio Juan el Bautista sí. Y Yeshua fue bautizado y subió del agua y los cielos fueron abiertos. ¿Y vino quién? El Espíritu Santo, y descendió sobre él, y una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ustedes pueden ver todo cumplido, todo absolutamente claro. Sigue diciendo Éxodo 29, tomará las vestiduras, ahora ya una vez que salga de la inmersión, lo vestirás con la túnica, el manto del éfod, del temporal, y lo ceñirá, el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del éfod. Y pondrás el turbante sobre la cabeza, y sobre el turbante la diadema santa. Ya hemos visto lo que representa cada uno. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. ¿Cuándo lo ungió el Eterno? Cuando aparece en la presencia del Espíritu Santo sobre él, reconociéndolo, como acabamos de ver, reconociéndolo, dice, vino el Espíritu de Dios y dijo: este es mi Hijo. Fue el momento en que fue ungido con el título, digamos, ya del Hijo amado, en quien tenía toda complacencia, donde se había cumplido toda justicia. Entonces dice: y harás que se acerquen los hijos y los vestirás con túnicas. Y Aarón, vestido como sumo sacerdote y ungido por Moisés, consagra a los hijos y a la descendencia. Ya nosotros seguimos haciendo todo ese ritual de inmersión. Les ceñirás el cinto a Aarón y a los hijos y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a los hijos. Después que se hacía el primer sacrificio para santificar el altar, llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, pondrán los hijos, Aarón y los hijos, las manos sobre la cabeza del becerro. El becerro morirá delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo, y de la sangre del becerro tomarás, y pongan atención, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Ahora, después, tome otro carnero, y Aarón y los hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Recuerden que colocar las manos sobre la cabeza era como un traspaso de los pecados a ese cordero. ¿Cuándo se cumplió con Yeshua? Cuando le pusieron la corona de espinas. Le tocaron aquí en su cabeza, y las espinas quedaron representando toda la maldición que Yeshua llevó sobre sí a causa de nuestro pecado.
Pero fíjense en esto que es muy interesante. Matarás al carnero y tomarás de la sangre y la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de los hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies, y rociarás la sangre con el altar. ¿Por qué en la oreja, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie? Porque esto nos está hablando de purificar lo que escuchamos en la oreja, lo que tocamos y lo que recorremos. Nosotros sabemos que hay sitios donde no nos corresponde estar. Nosotros sabemos que hay cosas que no nos corresponde escuchar. Y sabemos que hay cosas que no podemos tocar. Entonces, cuando nosotros pensamos en todo esto, nosotros pensamos, bueno, ¿y esto sí se cumplió? Claro que Yeshua lo cumplió. Yeshua dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Él todo, en hebreo nos dice que todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no se hace remisión. ¿Quién era Yeshua? Yeshua fue el sacrificio mismo, el sacrificio de la vaca roja es Yeshua. Hoy que tienen una vaca roja y que la hicieron y toda la cantidad de cosas, pues que Yeshua es el cumplimiento. Así como no va a haber sumo sacerdote, Yeshua es el cumplimiento. Yeshua murió fuera del campamento en el altar de la vaca roja. Él fue el cumplimiento de todo esto. Dice, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues afuera del campamento llevando su vituperio. Si ven, Yeshua es el cumplimiento de todo. Éxodo 29:35 dice, entonces harás a Aarón y a sus hijos conforme a lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para expiaciones y purificaciones, el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Ahora, pero la palabra que nos dice en Hebreos, que Yeshua, habiéndose ofrecido una vez y para siempre, se sentó a la derecha del Padre. Yeshua ya no necesita hacer cada día un nuevo sacrificio. Él lo hizo una vez y para siempre. ¿Hasta cuándo es válido? Dice Hebreos 10:13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros ya estamos cubiertos y santificados a través de Yeshua. En Éxodo 29:38 nos dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás un cordero en la mañana, el otro a la caída de la tarde. Miren con lo que vamos a conectar esto acá. Los corderos sacrificados, uno en la mañana, uno en la tarde. Cada cordero, con cada cordero, 1/10 parte de efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Bueno, todo esto, toda esta instrucción que ustedes la pueden leer, dice, y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a Aarón y a los hijos para que sean mis sacerdotes. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo, Yahweh, los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahweh, su Elohim. ¿Dónde mora hoy la presencia del Eterno? Hoy que no hay templo. Más de 2000 años desde que Yeshua ya subió a los cielos. Año 70, destrucción del templo ya completo, como dijo Yeshua, no quedará piedra sobre piedra. Y hasta el día de hoy, ¿dónde habita el Eterno? En nosotros. Nuestro cuerpo es nuestro templo, y allí habita el Espíritu Santo de Dios. Éxodo 30, ya es el último capítulo, nos habla entonces del altar del incienso.
ese altar del incienso, ¿hecho de qué? De madera de acacia. Nos habla también cubierto de oro puro, con 2 anillos, la manera de transportarlo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Todos los días se quemaría ese incienso aromático. ¿Qué son ese incienso hoy? Recordemos que hoy otro de los puntos muy difíciles para entender a los que están esperando que se levante el templo, como si fuera pues realmente que lo tuviéramos que esperar, es que ni siquiera se sabe cómo era la composición del incienso que había sido ordenado. Porque es que hoy ni sumo sacerdote, porque es Yeshua, nosotros entendemos ahora que Él hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Y el incienso hoy son las oraciones de los santos. ¿A dónde lo encontramos? Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cada mañana y cada noche nuestra oración debe subir como en olor fragante delante del Eterno. El Salmo 5:3 dice: oh Yahweh, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fíjense qué importante entender todo esto. Entender que el templo, nosotros somos el templo, nuestro altar del incienso es nuestro corazón, nuestra propia oración. Ahora en Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿No les parece muy hermoso? Dice en Éxodo 38, cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones. Pero una advertencia en el verso 9. No ofrecerás incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Cuánto incienso extraño se está llevando hoy al trono del Eterno? De todos los que están detrás del Kabbalah y de todo el misticismo judío y detrás de toda esta cantidad de oraciones preestablecidas que son cabalísticas, que tienen un propósito secundario, que no son propiamente del corazón para el Eterno. Nosotros tenemos la manera más sencilla de entender esa relación con el Padre si seguimos a Yeshua. Entra en tu cuarto y habla con el Padre que está en los cielos. Nosotros no necesitamos hacer vanas repeticiones como dijo Yeshua. Ahora, aquí también en esta porción para el día de Yom Kippur se ordena que una vez en el año la sangre del sacrificio por el pecado hará Aarón la expiación con la sangre del sacrificio por el pecado. Una vez en el año por todas las generaciones, y será muy santo al Eterno. Hoy ya ni siquiera es en un solo día, es todos los días. Entonces, unamos todo esto. La lámina de oro, ¿qué nos dice? Santidad al Eterno. Santidad al Eterno. Solo santidad es apartados para el Eterno. Aprendamos solo la palabra del Eterno. Aprendamos nomás la palabra del Eterno. Ustedes saben cuántos mandamientos en contra y abominables para el Eterno hay en el Talmud. Pero abominables. Y son cientos de mandamientos, no es por ahí uno, son cientos de mandamientos. Contrarios al Eterno y abominables a los ojos de Yahweh. Volvamos otra vez a la palabra, así como en santidad al Eterno. El altar de incienso
que era hecho de madera de acacia, con todo el poder, recubierto de oro. Allí vengamos nosotros a levantar esa oración al Padre, esa alabanza, esa adoración que salga de nuestro corazón, para que ese incienso llegue como olor fragante al Eterno. Miren, pongan alabanza donde quiera que estén. Ustedes son templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Si vamos manejando, en vez de uno ponerse aquí a estresarse con la cantidad de tráfico y de cosas, pongan alabanza. O de malas noticias, pongan alabanza. Pongan alabanza en sus hogares. Levanten oración en su corazón. Aquí está la imagen de donde queda el altar del incienso. Y con esto, con ese pedido de oración permanente, al menos en la mañana, en la noche, todo, en cada momento, que nuestra vida sea una vida de adoración, una vida de exaltación, de hacer que nuestro corazón suba como incienso delante del Eterno, porque allá eso va a llegar a través de Yeshua, porque Yeshua es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde, que nos siga enseñando en la próxima porción, y que nos permita tener esa revelación en nuestro corazón, para que no esperemos más sumos sacerdotes humanos llenos de pecado, que nos aferremos con todo nuestro corazón a Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, que dio su vida una vez y para siempre. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones de parte del Eterno a sus vidas, a sus casas, en todo su caminar, en sus entradas y salidas. Shalom.